Buenas tardes, Carlos García Fernández. Yo soy el padre Eugenio García del Río, Buenas tardes, padre. secretario de la pastoral de la Dimensión de Pastoral de la Salud en México. Y en esta ocasión, pues me toca presentarlo. Tenemos entre nosotros a Carlos García Fernández. Él es en la actualidad director de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, Campus Norte y Sur, y consultor en inversión extranjera, derecho corporativo y regulación. Cuenta con una licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, summa cum laude, una maestría en Derecho Comercial Europeo en la Universidad de Bristol, Inglaterra, y una segunda en Ciencias Jurídicas en la Universidad Panamericana, donde actualmente está escribiendo su tesis doctoral sobre la política pública relativa a la mejora regulatoria. Ha publicado diversos ensayos y artículos, tanto en México como en el extranjero, sobre temas jurídicos, económicos y filosóficos. A lo largo de 10 años colaboró en la Secretaría de Economía como director de Asuntos Internacionales, del 1993 al 1994, y como director general de Inversión Extranjera del 94 al 2002, seguido de un trabajo como consultor internacional en tratados de libre comercio e inversión extranjera de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, de la Organización Mundial del Comercio, la Organización de Estados Americanos y la Comunidad Andina. En el ámbito académico, Carlos ha sido profesor de Derecho y de Políticas Públicas en la Universidad Anáhuac, Panamericana, Iberoamericana y en el ITAM, así como orador invitado en diversas instituciones académicas y profesionales, tanto en México como en otras naciones. Pues Carlos, bienvenido a este taller de política. Con toda la experiencia, con todo el conocimiento, pues nos disponemos pues a escucharle y bienvenido. Gracias también por el apoyo que nos brinda. Al contrario, padre, muchas gracias a usted, a don Eugenio García del Río. Desde luego también agradezco al padre Rogelio Narváez, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Evidentemente también doy las gracias a las distintas instituciones que forman parte de este esfuerzo, la propia CESP, Cáritas Mexicana, el Consejo Nacional de Laicos y desde luego la Universidad Pontificia de México por voz y trabajo y apoyo para realizar este ejercicio, este encuentro de don Víctor Chávez. Agradezco mucho a todas y todos ustedes su presencia esta tarde y por su paciencia. Y desde luego, pues para mí es un privilegio encontrarme esta tarde con ustedes. Gracias también a Areli por su apoyo para poder realizar este enlace, proceder a compartir mi pantalla para efectos de que ustedes puedan tener ahí la presentación. Ahí la tenemos ya. Y pues muchas gracias por este privilegio de poderme encontrar con ustedes esta tarde. Gracias a padre Eugenio, gracias a todas y a todos. Así es que, pues sin mayor preámbulo, vamos a hablar en esta ocasión sobre el bien común. Y desde luego, pues aquí será muy importante ver en qué sentido podemos nosotros construir el bien común desde su base. Es decir, la base es ni más ni menos que la dignidad humana. La dignidad humana a partir de la comunidad de naturaleza que existe entre todos nosotros. Y esta comunidad de naturaleza pues tiene claramente esta doble dimensión. Por un lado, tenemos una comunidad de naturaleza en términos de las aspiraciones, de los objetivos más importantes que tenemos como personas humanas en lo individual, las necesidades específicas que compartimos, porque todos compartimos
necesidades similares. Necesitamos casa, vestido, sustento, un empleo digno, educación, un techo seguro, al mismo tiempo seguridad, un plan para el retiro. En fin, todo esto es propio de todo ser humano, de cada ser humano y de todos los seres humanos, por una sencilla razón, porque tenemos una naturaleza común que nos hermana. Y como tenemos una naturaleza común que nos hermana, pues estamos hermanados en las mismas necesidades, estamos hermanados en las mismas aspiraciones, porque todos tenemos la aspiración de realizar todos y todas nuestra condición humana, nuestra dignidad personal. Pero no solamente esto se queda en el ámbito de lo individual, sino que trasciende lo individual desde el momento en el que nos encontramos con el otro. El ser humano es un ser humano alteritario. La palabra alteritario viene del latín alterus, y alterus significa el otro. Es un ser social desde su propia naturaleza. Así es que en ese sentido hay un factor o un componente fundamental también de esta común naturaleza humana que nos hermana, que es la sociabilidad. Entonces, sobre estos cimientos específicos es que se puede construir el resto de la casa común. En pocas palabras, la piedra angular, la piedra de toque, la piedra fundamental y fundacional de este edificio es la persona humana, de cada persona humana, de todas las personas humanas. Dignidad que nos es intrínseca por el hecho de ser personas y tener esta doble dimensión que está íntimamente ligada en lo más entrañable de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, de nuestro ser, que es precisamente lo individual y lo social, la individualidad y la socialidad o sociabilidad humana. ¿Por qué la individualidad? Pues porque aquí echaría mano de un pensador romano del siglo V, lo desarrollaré un poco más adelante, Boecio, que decía que somos ustedes y yo sustancias individuales de naturaleza racional. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras, tenemos una individualidad clarísima y basta simplemente con abrir esta pantalla. Y si abrimos la pantalla, pues aquí me encuentro yo a personas individuales. Lo mismo doña Marta Payán, que don Luis Baltasar, que doña Juana Contreras, que María Clementina, que doña Olga Montiel, que el propio padre. Todos y cada uno de nosotros tenemos esta dimensión individual que nos caracteriza. Pero al mismo tiempo todos somos sociales por nuestra propia esencia, por nuestra propia naturaleza, porque todos de entrada nacemos de un vínculo social que se da normalmente, aunque no siempre, en el entorno de la familia, deseable, de manera deseable. Hay una unión entre un hombre y una mujer, y como producto de esta unión entre mujer, hombre, hombre, mujer, finalmente surge la descendencia. Así es que ahí hay un vínculo social, un vínculo societario fortísimo, del cual nacemos nosotros, como hijos de la sociabilidad humana, como hijos de la vinculación relacional entre una mujer y un hombre, entre un hombre y una mujer. Y en ese sentido somos dados a luz y hay una serie de redes sociales que nos cuidan, que nos protegen, que nos cobijan, porque somos seres sociales. Vamos creciendo y llegamos a la escuela y ahí vamos construyendo nuestras primeras redes sociales con aquellos que no son precisamente de nuestra propia familia. Y así en adelante por el resto de nuestra vida. Trabajamos en una vida social a la que estamos llamados a aportar, a construir, a edificar con vistas al bien común. En el segundo nivel de esta construcción vamos a encontrar ciertos principios fundamentales que se apoyan de manera directa sobre la dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad y la justicia social. Y estos tres grandes tabiques, por llamarlos de alguna manera, solidaridad, subsidiariedad y justicia social, apuntalan junto con la dignidad de la persona humana que está, repito, en los cimientos, en origen, en
en lo profundo, en lo estructural del edificio social, van apuntando todos ellos hacia el bien común, hacia los bienes comunes. Así pues, hay un breve temario que voy a desarrollar, según me ha indicado el padre, con toda precisión, de ahora 18:29 hasta las 11 de la noche con 23 minutos, 10 minutos de descanso, y a las 11:33 de la noche regresaremos para terminar en punto de las 2:15 de la mañana. ¿Es correcto, padre? No se me asusten, no es para preocupar a nadie. Iremos punto a punto lo más pronto posible para efectos de que ustedes puedan después tener algún espacio para alguna pregunta, un comentario que quieran formular y terminemos a buena hora. Primero, una introducción. Segundo, si hablamos del bien común, la primera pregunta es, ¿y qué es el bien? Tercero, ¿cuáles son los presupuestos del bien común? Cuarto punto, definición de bien común. Ahí ya tendremos una definición propiamente dicha de bien común. Quinto, algún tema ya más concreto y más específico sobre el bien común que compete a la administración responsable de los bienes. Un sexto apartado a propósito de los ámbitos de acción en la vida diaria para aterrizar, para cristalizar, para concretizar el bien común. Y en ese sentido, entonces, podremos, en términos introductorios, hacernos. En ese sentido, entonces, tenemos el bien común y la pregunta de si en esta situación de pandemia por el coronavirus en que nos encontramos, no solo en México, sino a nivel internacional, realmente está emergiendo en todos la conciencia de hacer del bien común el más común de los bienes o no. Y las naciones y las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos y la iniciativa privada y las organizaciones de la sociedad civil y la iglesia, estamos todos trabajando en equipo a nivel internacional para hacer, por ejemplo, del reparto oportuno y equitativo y justo y universal de las vacunas el más común de los bienes. O si solamente estas vacunas alcanzan a quienes son poderosos en el tener, en el saber o en las influencias. Y al mismo tiempo, en virtud de que a raíz del coronavirus se han cerrado muchas empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas empresas que no han aguantado el embate de la falta de consumo y de consumidores. Estamos tejiendo redes solidarias, no solo el gobierno, aunque también el gobierno en primerísimo lugar, por generar condiciones de bien común para que estas empresas, empresarias y empresarios puedan sobrevivir a la pandemia a través de algún subsidio, de algún apoyo, de alguna red de relaciones de oportunidad que se les pueda abrir para que puedan colocar sus productos o prestar sus servicios. O por el contrario, lo único que está sucediendo es que estamos generalizando los males. Así es que en ese sentido, la verdad es que pues, este tiempo nos apremia, este tiempo nos exige, que podamos en un momento determinado clarificar nuestra mente y abrir nuestro corazón a los demás para efectos de ser coedificadores, co-constructores del bien común y hacer, por lo tanto, del bien común el más común de los bienes. Así pues, entonces, la pregunta inicial sería si la expresión bien común tiene dos palabras, bien común, lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿qué es el bien? Antes de llegar al adjetivo calificativo común, ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien? Y en ese sentido, entonces, la palabra bien tiene doble connotación. Por un lado, la palabra bien tiene una connotación ontológica, es decir, que se corresponde con el ser de que se trata. Porque es bastante común el día de hoy escuchar
que en este mundo nada es bueno y nada es malo. Todo depende del color del cristal con el que las cosas se miran. Nada es bueno, nada es malo, todo depende del color del cristal con el que la realidad se mira. Y esto es una falacia, porque luego incluso se llega al extremo de decir, pues cada quien su bien y cada quien su ética, como si unos viniéramos de Neptuno, otros fuéramos marcianos, unos más vinieran de Venus, fueran venusinos, alguien fuera llegado de una estrella a 10,000 años luz de la Tierra y no tuviéramos absolutamente nada en común y por lo tanto no pudiéramos predicar un bien común, visto que no tenemos una naturaleza común. Luego entonces, por eso regreso a mi primera lámina. Como tenemos una naturaleza común que no se hermana, hay por lo tanto un bien común que es para todos los seres humanos, propio de todas las personas humanas, común a todas las personas humanas por una razón, por ser personas humanas que tienen una naturaleza y una dignidad comunes. Recuerden ustedes que esto está justo en la base, en el fundamento, en el cimiento del edificio al que hace rato me refería. La dignidad de la persona humana por virtud de nuestra condición de personas iguales por naturaleza, hijos e hijas todos del mismo Dios. Y por lo tanto, en ese sentido, sí. Perdón que le interrumpa. Si nos puede hacer favor de seguir compartiendo sus láminas en la pantalla. Ah, ¿se dejaron de compartir, padre? Sí. Ah, entonces voy a ver, déjenme ver cómo está la historia aquí. ¿Ustedes no ven la presentación? No. Se ven los participantes. Ah, se ven los participantes. A ver, correcto. Muchas gracias por advertirme de esto. Entonces voy a otra vez a abrir la presentación. Gracias. Y desde luego, entonces acá voy a abrir la pantalla. Para otra vez compartir la presentación que está por aquí. ¿La pueden ver ahora? Sí, bien ya. Común. Sí, ya está. Sí, Correcto, ya está. Muchas gracias. Pues entonces voy de frente. Entonces, gracias. Y cualquier interrupción, por favor, inmediatamente díganmelo porque de repente nos falla el internet o se desaparece la presentación o mejor aún, me desaparezco yo y así ya la sesión fue breve. Así es que ahora nos vamos entonces al tema del bien ontológico, bien moral. Y entonces, por ejemplo, si nosotros nos preguntamos por aquello de que luego se relativiza todo, el bien ontológico, la palabra ontológico tiene que ver con los entes. Y cada ente, según su naturaleza, tiene un bien común a aquellos entes, a aquellos seres que comparten su misma naturaleza. Por ejemplo, lo propio de una vaca lechera es dar leche. Y no se puede salir con una vaca lechera, tiene por fin dar leche, y la vaca lechera de junto en el mismo establo, en la ordeña, tiene como fin volar, porque ni ustedes ni yo conocemos una vaca voladora, porque no está en la naturaleza de una vaca volar, porque su bien ontológico es de una vaca lechera hacer lo propio de una vaca lechera, dar leche. Lo propio de un teléfono celular es ponernos en contacto a través de llamadas telefónicas, de mensajes de texto, de videollamadas. Un buen teléfono celular es aquel que cumple con estos objetivos. Un mal teléfono celular es aquel que, por ejemplo, se me cayó en la bañera y se echó a perder. Le vino un cortocircuito por dentro y ya no puedo hacer llamados porque el teléfono ya no sirve para el fin propio que según su naturaleza el teléfono está diseñado.
Luego, entonces, eso sería un mal ontológico. La definición de mal es la ausencia de un bien necesario al ser de que se trata según su naturaleza. ¿Qué es el mal? Ontológicamente hablando, es la ausencia de un bien necesario al ser de que se trata según su naturaleza. Doy otro ejemplo. Bien ontológico. ¿Qué es lo propio de un ave? Según su naturaleza, según su esencia. ¿Qué es lo propio de un pájaro? Volar. Ese es su bien ontológico, volar. Un mal ontológico lo padece un ave que se le ha quebrado un ala y no puede volar. Lo propio de un borrador, ¿qué es? Pues lo dice en su nombre, borrar en una pizarra. Lo propio de una goma de borrar, ¿qué es? Borrar un texto. Un buen borrador es aquel que cumple con su bien ontológico, borrar. Un mal borrador es aquel al que se le acabó esta capa que permite que se pueda borrar un pizarrón y solo nos quedó un pedazo de madera o de material comprimido y no podemos borrar porque se acabó esta fina pasta esta fina pasta acolchonada que sirve para borrar. Cambiamos de ejemplo, una pluma, un reloj. ¿Qué es lo propio de un reloj? ¿Alguien me puede decir por ahí si todavía están medio despiertos? Dar la hora. Dar la hora. Perfecta respuesta. Gracias, dar la hora. Un mal reloj, ontológicamente hablando, es aquel que no cumple con su propio fin, que es dar la hora, porque se atrasa, porque se adelanta, porque se descompuso. Así de fácil. Pero eso es propio de todos los relojes. Que no tiene pila. No, o que no tiene pila y por lo tanto no puede dar la hora, no puede efectivamente medir el tiempo. ¿Por qué? Porque se le acabó la pila, se le acabó la batería y hay que reemplazarla para que pueda cumplir, seguir cumpliendo con su bien ontológico propio, que es dar la hora, medir la hora. Pero esto es propio de todos los relojes del mundo. No es que unos relojes tengan como fin ayudarme a flotar en el mar, porque eso es propio de una salvavidas. Y no es que haya ciertos relojes que estén diseñados para ayudarme a flotar en el mar, mientras que otros relojes me sirvan para cabalgar, ¿no? Pues yo cabalgo en un caballo. De tal manera que no podemos decir que entre los relojes no haya nada, un bien común, un bien horizontal, un bien que sea para todos los relojes, sobre pretexto de que hay relojes de pared, relojes digitales, relojes electrónicos, relojes de bolsillo. No importando sus diferencias individuales, todos los relojes en este planeta tienen un fin común por su propia naturaleza. Dar la hora, medir el tiempo. Por lo tanto, no importa las diferencias individuales que hay entre nosotros, altos, chaparros, gordos, flacos, guapas, guapísimas, simpáticos, sangrones, de tez morena, apiñonada, negra, blanca, pálida, judíos, católicos, protestantes, musulmanes, agnósticos, franceses, alemanes, egipcios, indonesios, mexicanos, italianos, griegos, argentinos, uruguayos, gringos, franceses, todos tenemos algo en común, más allá de nuestras diferencias individuales. Una naturaleza común nos hermana y por lo tanto podemos hablar de un bien propio para los seres humanos. Ese bien propio para todos los seres humanos, según nuestra naturaleza humana, se llama bien. Porque a diferencia de los relojes que no tienen conciencia de sí, que no pueden distinguir el bien del mal que les es propio, ustedes y yo sí sabemos lo que es bueno porque nos hace mejores para nosotros mismos y para los demás, y distinguirlo de aquello que nos aleja de darle a nuestra condición humana brillos y visos de eternidad. Y por ello, un factor fundamental en la realización de este bien moral propio de todo ser humano, de cada ser humano y de todos los seres humanos por el hecho de ser personas,
es la libertad. Porque yo sabiendo lo que es bueno, lo que me construye, lo que me edifica, lo que me hace mejor persona para mí mismo y para mi prójimo, puedo tomar el camino del... ¿Por qué? En cambio, un reloj no decide por sí mismo si da o no la hora, o la da o no la da, pero no lo decide por sí mismo porque carece de libertad. Un caballo de carreras no decide por sí mismo si es bueno para el fin para el cual se le ha dotado de una naturaleza muy particular. Correr a gran velocidad, simplemente lo hace o no lo hace, pero no lo decide ahí en el establo. Hoy voy a correr despacio, me la voy a llevar leve, o mejor me quedo aquí holgazaneando porque hoy quiero ver redes sociales. Esto no lo decide un caballo, porque un caballo no tiene libertad, porque no tiene inteligencia y voluntad propias, porque no es libre como ustedes y yo lo somos de elegir entre el bien y el mal. Eso es precisamente lo propio del bien ontológico llevado al orden de la persona humana. En pocas palabras, el bien moral es el bien ontológico de todo ser humano realizado con libertad. Es cumplir con mi fin, es cumplir con mi propósito, es cumplir con aquello que es bueno para mí, como lo es para cualquier ser humano, por el hecho de ser persona humana y estar hermanados en la misma naturaleza común. Luego entonces, como compartimos una misma esencia, una misma naturaleza común, en tanto somos llamados personas humanas, y más allá de nuestra dimensión individual y de nuestras particularidades, todos hermanados por la misma naturaleza humana, compartimos un bien que es ontológicamente propio de todo ser humano por el hecho de ser humano, pero que se llama bien moral porque se realiza solamente gracias a la libertad. Y de esta manera entonces podemos destacar el bien moral de alguna manera apunta en una doble dimensión. Por un lado, el reconocimiento de la condición humana, de que somos sustancias individuales de naturaleza racional, como Boecio nos definía en el siglo V de nuestra era, y que además acusamos esta doble dimensión de la que hacía ya mención hace rato, individual y social. Tercer apartado, ¿cuáles son los presupuestos del bien común? Es decir, no solo son supuestos, sino son presupuestos porque se presupone. Es decir, ¿qué presupone el bien común? Y diría 4 aspectos fundamentales. Uno sobre el que he machacado muchísimo, o 3 aspectos fundamentales, que es la igualdad esencial y por un lado, y por otro lado, la igualdad esencial de la persona humana en el ser, por nuestra propia naturaleza común, porque todos somos personas humanas, porque todos somos personas humanas. Y en ese sentido, entonces, pues lo fundamental es destacar que tenemos todos esta naturaleza común que nos hermana y sobre la cual podemos construir el bien común. Solo podemos hablar de bien común si partimos de una premisa, que todos compartimos una naturaleza común que nos hermana. Somos personas humanas. Y por lo tanto, esta igualdad esencial, pues la reconoce, por ejemplo, ahí ven ustedes las siglas DUDH, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración del 10 de diciembre de 1948. Resultado de los trabajos de la Asamblea General de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, fundada en 1945. No se escucha. ¿No se escucha? Sí, sí se escuchan? escucha. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Sí se Sí, ¿me escucha. escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Es que igual necesita subir. Se escucha. Escucha. Bueno, yo sí. Por favor, mantenemos los micrófonos apagados para apoyar al ponente. Correcto. escuche. ¿Me escuchan ahí?
¿Continúo? Sí, Carlos, adelante. Perfecto, muchas gracias. Claro. Entonces, el primer punto es esta igualdad esencial y les decía que esto mismo lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este año se celebra el 75º aniversario de la fundación. Desde el año pasado empezó la celebración, en octubre del año pasado, porque hace 75 años se fundó en Nueva York la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Pues la ONU tiene distintas instancias. Una de ellas es la Asamblea General. Está también el Consejo de Seguridad. Pues la Asamblea General agrupa a todas las naciones que el día de hoy forman parte de la ONU, incluyendo México, y se pronuncia a través de resoluciones. Pues una resolución de la ONU, de la Asamblea General de la ONU, la número 217, es esta precisamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948. 10 de diciembre de 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, resolución de la Asamblea General número 217. Y en su artículo primero dice textualmente lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es decir, nacidos todos iguales en dignidad y derechos, debemos comportarnos fraternalmente, es decir, debemos comportarnos como lo que somos, hermanos, hermanas. Todo ello, insiste, en un presupuesto fundamental, la igualdad esencial de los seres humanos, aunque acompañada de una desigualdad existencial en el saber, en el tener y en el poder. Porque ahí todos existencialmente somos distintos porque sabemos unos más, otros menos. Unos de unos temas, otros de otros. Unos muy buenos para las matemáticas, otros para ejecutar la guitarra o el violonchelo. Unos que tienen conocimientos científicos avanzados en biología o en estos momentos en inmunología y están trabajando arduamente por precisar la mejor vacuna contra el COVID. Otros que no tenemos idea sobre el particular porque nada sabemos, porque hay desigualdades existenciales en el saber. También las hay en el tener. Hay quienes tienen muchos recursos materiales. Hay otros que tienen poco. Hay otros que ni siquiera tienen lo indispensable para vivir con dignidad. Y eso no se vale, porque deberíamos justamente, y por ahí va a caminar el bien común, tener todos accesos similares en el saber, en el tener y en el poder a los bienes de este mundo. Me voy al poder. Hay quien tiene mucho poder, un presidente de la República, un gobernador o gobernadora, una diputada, un diputado, el líder de la Cámara, el líder de su partido político, el presidente municipal en el cabildo, en el ayuntamiento del municipio de que se trate. Otros que no tienen poder. Hay quien tiene poder dentro de una empresa para tomar decisiones, dentro de un colegio. Hay quien tiene poder dentro de la iglesia para tomar decisiones. Otros que no tienen. Luego entonces hay una desigualdad a nivel existencial en el saber, en el tener y en el poder, si bien hay una igualdad esencial en el ser. Segundo presupuesto, hay necesidades y aspiraciones materiales y espirituales comunes entre todos los seres humanos. Todos tenemos necesidades y aspiraciones de orden material y espiritual comunes. ¿Y por qué tenemos necesidades y aspiraciones comunes? Pues porque tenemos una naturaleza humana común que nos hermana. Y finalmente, un distingo muy importante y el bienestar. Normalmente todos hablamos del bienestar, pero además de hablar del bienestar, es fundamental hablar del bien ser. No solo de estar bien, sino del ser bien, del bien ser humano, del bien ser humano. Y en ese sentido también apunta el bien común. Presupuestos esenciales del bien común. Igualdad esencial
y desigualdad existencial. 2, necesidades y aspiraciones materiales y espirituales comunes. Y 3, bien ser, bienestar, bienestar, bien ser. Y así podemos pasar a la siguiente lámina, que tiene que ver en el apartado 4 con la definición del bien común. Primero, una definición gramatical, muy sencilla. Tiene 2 expresiones que van ligadas. Un sustantivo común, bien, y un adjetivo calificado justamente al sustantivo común. Común. ¿Cómo es ese bien? Común. Esa es la definición gramatical. Pero no nos saca de muchos apuros. De ahí que tengamos que movernos a una definición real de bien común. Y la definición real de bien común, que la he tomado en muy buena medida de la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza del Concilio Vaticano II, dice más o menos lo siguiente. El bien común es aquel conjunto de condiciones materiales y espirituales que permiten y favorecen el desarrollo pleno y armónico de la persona humana en la sociedad. Vámonos despacio, despacio que voy deprisa, le decía Napoleón Bonaparte a su valet cuando lo vestía. Vísteme despacio, voy deprisa. Y como si estuviéramos amigas y amigos frente a una mandarina, vamos a abrir esta mandarina, esta definición en sus distintos gajos, en sus diversos componentes. Primero, no habla de una sola condición, sino habla de un conjunto de condiciones. Pero estas condiciones no solo son materiales, porque este vaso es un vaso material. Este libro de Joseph Hofner, Manual de Doctrina Social de la Iglesia, en donde hay un apartado sobre justamente el bien común, publicado por Editorial Real, es un ser únicamente material. Hay otros seres que tienen alma. Los vegetales tienen un alma propia que se llama vegetativa, porque son seres vivos y el alma es un principio vital que informa la materia y la organiza. Hay otros seres que también tienen alma, los animales. Se llama alma sensitiva. Y nosotros tenemos un alma como seres humanos muy especial. Se llama alma racional o espíritu. Nada más que ese espíritu no existe ahí, en el éter, en el aire, en el cielo, volando o flotando, sino que está encarnado, está corporeizado. Somos cuerpos espiritualizados o espíritus encarnados. Y como estas son las dos dimensiones de nuestra naturaleza humana que están íntimamente ligadas y que solo se rompen con la muerte, luego entonces el bien común exige no solo condiciones materiales, porque no solo somos un cuerpo, sino también espirituales, aunque no solo somos espíritus como los ángeles. Somos cuerpos espiritualizados o espíritus encarnados o corporeizados, ergo, por lo tanto, necesitamos que el bien común sea ese conjunto de condiciones materiales y espirituales que permiten y favorecen el desarrollo. No solo lo permiten, sino francamente favorecen el desarrollo integral de la persona humana en la sociedad. Pero como me dijo un amigo mío bordando muy fino hace algunos años, el desarrollo pleno y armónico de toda persona humana, de cada persona humana, de todas las personas humanas dentro de la sociedad. Y así, a fuerza de abrir nuestra mandarina y descomponerla en sus distintos gajos o apartados, podemos ahora reintegrar los apartados o los gajos de nuestra mandarina en una unidad. Y esta unidad que exige el bien común es ese conjunto de condiciones materiales y espirituales que permiten y favorecen el desarrollo pleno y armónico de la persona humana en la sociedad. Y esto nos permite entonces pasar a ciertas consideraciones sobre el propio bien común. De entrada, señalar que el bien común no equivale a la suma de bienes individuales. Tu bien, mi bien, el bien de él, el bien de ella, y cada quien su bien, y cada quien que se rasque con sus propias uñas. Eso no es el bien común. Esa es la suma de egoísmos.
Y la suma de egoísmos individuales no se traduce en el bien común, en el bien de todos. Por lo tanto, todos para uno y uno para todos, decía por ahí Alejandro Dumas en Los Tres Mosqueteros. Todos para uno, uno para todos. Ese es bien común. Cuando el bien es para todos y no es la suma de mi egoísmo y tu egoísmo, y cada quien se rasca con sus propias uñas y cada quien vela por su propio santo, tú lo tuyo, yo lo mío, y si sumamos lo tuyo y lo mío, va el bien común. Eso no es así, eso no opera así. El bien común exige incluso el sacrificio del bien individual por el bien de todos, porque finalmente el bien de todos, como vamos todos en este mismo barco, que se llama México, por ejemplo, que se llama empresa, que se llama matrimonio, que se llama familia, que se llama municipio, que se llama asociación civil. Cuando yo entiendo que mi bien individual, egoísta y personalista, debe ceder ante el bien común, entonces me vuelvo en un verdadero jugador estrella. El jugador individualista en el fútbol es aquel que le gritan todos sus compañeros: pásala, 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 y no la pasa, porque la pretende hacer de portero, medio de contención, defensa, medio volante y centro delantero para anotar los goles. Y entonces al final sus compañeros, cuando pierden el juego, le van a decir: eres un individualista, eres un egoísta. Pues imagínense si en un equipo de fútbol sumamos todos los egoísmos. Si en un equipo de fútbol sumáramos todos los egoísmos, eso no significaría que el equipo jugara por el bien común, por el bien de todos. El bien común está por encima, tiene una supremacía con respecto a los bienes individuales que muchas veces tienen un carácter egoísta. Ego sum prima persona. Primero voy yo, después voy yo, y más adelante voy yo, y los demás son los de menos. Los demás que se frieguen, porque mientras yo logre mis bienes y fines individuales, los demás son los de menos. En cambio, quien juega por el bien común a veces está dispuesta o dispuesto a hacer ciertos sacrificios individuales por el bien de todos, sabiendo que lo que das a los demás, lo que das a la sociedad en aras del bien común, se te regresa con creces, porque vamos todas y todos en el mismo barco. Tu bien es mi bien, el bien de todos ustedes es también mi propio bien. El fin al que debe entender, por lo tanto, todas las formas de organización social, desde el matrimonio hasta la comunidad internacional, pasando por las sociedades intermedias como las iglesias, como nuestra Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como una organización de la sociedad civil, una empresa, como una ONG, todos el fin que deben tener todas las formas de organización social es el bien común. Y por lo tanto también el bien común es a la vez fin del Estado y de la comunidad internacional y principio de orden jurídico. El fin del Estado, el fin de la nación mexicana es el bien común, es hacer del bien común todos y todas el más común de los bienes, para que no haya un solo niño, una sola niña en edad escolar que se vaya a su escuela sin tener su estómago satisfecho, con un desayuno nutritivo. Que vaya a una escuela de calidad donde encuentra profesoras y profesores que anteponen el bien del educando al bien del sindicato, que anteponen el bien de la alumna, el bien del alumno, su estudio, su formación y su conocimiento a los intereses mezquinos que pueda tener tal o cual personaje dentro de la organización gremial sindical. Por lo tanto, incluso hablando de los propios sindicatos que tienen su propio valor, bueno, ahí el tema es que todos los sindicalizados vivan también como el líder sindical. La paradoja en México es que yo no he conocido un solo sindicato, uno solo,
en el que los sindicalizados vivan también como el líder sindical, porque el líder sindical normalmente está por sus intereses individuales. Y medio que hace la finta con que representa los intereses de sus agremiados. No digo que todos los sindicatos sean así, pero conozco varios y los nombres de sus líderes, que mejor ni les desgrano para no distraerlos en política, que velan por su propio destino, por su propio bien individual, ante todo y sobre todo con su departamento en Miami, su casa en Vail para ir a esquiar, su departamento en París, Lamborghini para mi hijo precioso, para mi hijita maravillosa le voy a dar un Mercedes-Benz que ni siquiera Elon Musk tiene. ¿Y qué tal el resto de los agremiados? Sería la pregunta tan honorable, entre comillas, líder sindical. Ah, bien. Pues ahí volvemos a lo mismo. Toda organización social debe buscar el bien común. Y el bien común implica y exige hacer el bien del Estado y de la comunidad internacional. Visto que el Estado y la comunidad internacional, como dice el Papa Francisco, están llamados a globalizar el bien común. Es propio del Estado y de la comunidad de naciones, de la comunidad internacional, globalizar el bien común y no globalizar el mal común. Y también es un principio de orden jurídico porque el fin del derecho es triple: la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Ese es el fin propio del derecho. Y por lo tanto, repito, el bien común, en suma, tiene supremacía sobre los bienes individuales, porque es el bien de todos y porque el bien de todos es el bien de cada uno también. Y por ello tiene esta supremacía, porque juega un doble papel. Al ser el bien común, el bien de todos, un buen alimento como desayuno a su escuela, eso sería el bien común. Y por lo tanto, sería también el bien individual de cada niño, de cada niño dentro de la comunidad. Así es que, por lo tanto, el bien común tiene supremacía sobre los bienes individuales. El bien común es el fin al que debe entender todas las formas de organización social, desde la familia hasta el Estado y la comunidad internacional. Por lo tanto, el bien común es a la vez fin del Estado y de la comunidad de naciones y principio de orden jurídico. Y hago aquí algunas breves reflexiones, amigas y amigos. A nuestro alrededor y no encontraremos un ser humano idéntico a mí, aunque sí comparte conmigo la misma igualdad esencial, es persona humana. Aquí estoy viendo, por ejemplo, a don José Luis Flores. Don José Luis y yo, que levanta muy bien su dedo y aquí está presente, lo saludo, don José Luis, pues no nos parecemos porque de entrada él tiene una cabellera que yo envidio, porque la mía cada vez está más escasa. No, mejor no mostremos la coronilla, don José Luis. Segundo, don José Luis tiene unos elegantísimos anteojos que yo no tengo. Tercero, don José Luis se ve que es un hombre simpático, sonriente, buena onda, y yo mejor ni les digo porque habría que preguntarle a mi suegra lo que piensa de mí. Así es que, en ese sentido, la verdad es que ustedes pueden observar las diferencias que hay en lo individual entre don José Luis Flores y su servidor Carlos García Fernández. De pronto, por ejemplo, si ampliamos un poco aquí, nos encontramos con doña María Clementina o con doña Marta Payán. Ustedes pueden observar a estas dos ilustres damas, estas dos ilustres niñas que hoy nos acompañan. Bien, pues niñas con todo cariño porque rebosan juventud. Pues ustedes las ven ahí en su pantalla. Vean cuán distintas son una de la otra. Incluso los hermanos son diferentes unos de otros, siendo hijos del mismo padre y de la misma madre. No solamente desde el punto de vista físico, anatómico, el color de la piel, de los ojos, del cabello, la estatura, sino también en los gustos. A unos hijos les gusta el fútbol, a otros el básquetbol y a otros el béisbol. A unas niñas le van al Real Madrid y otras niñas le irán a lo mejor al Barcelona, y las que le van al Real porque les encanta
Cristiano Ronaldo, no, ya no está en el Real Madrid, está en el Milan. Y así, en gusto se rompen géneros, y por lo tanto entonces tenemos estas diferencias existenciales en lo que sabemos, en lo que tenemos y en lo que podemos. Y por lo tanto, estas diferencias existenciales son las que interpelan y nos llaman al bien común, efectivamente. ¿Por qué? Porque sabemos distinto, diferenciado, no tenemos los mismos bienes materiales y espirituales, ni tampoco tenemos el mismo poder. Pero si lo que ustedes y yo sabemos, tenemos que abrir todas las mañanas mi refrigerador o mi despensa y encontrar algo saludable que desayunar es bueno, ¿por qué no habrá de tener cada mexicana, cada mexicano, toda mexicana, todo mexicano, todos los mexicanos y mexicanas, un refrigerador o una despensa con lo necesario para comer 3 veces al día? Y sin embargo, en México hay niños. Y ese fue el gran reto de Acción Nacional. Ese fue el gran reto bajo el cual en su momento Manuel Gómez Morín, Miguel Estrada Iturbide, Efraín González Luna fundaron Acción Nacional, porque estaban conscientes de las enormes asimetrías que había en el saber, el tener y el poder, y la misión era que como partido de ciudadanas y ciudadanos trabajaran en equipo para lograr del bien común el más común de los bienes. Sin embargo, ese ha sido el reto histórico desde la revolución, incluso habría que dar un vistazo por ahí a un opúsculo que escribió el fundador del Colegio de México y del Fondo de Cultura Económica, don Daniel Cosío Villegas, a quien su discípulo, no sé si predilecto, pero sin lugar a dudas en quien influyó enormemente, el historiador Enrique Krause llama el profeta. Don Enrique Krause tiene un ensayo, un opúsculo intitulado La crisis de México. Su discípulo, Enrique Krause, escribe en un libro que lleva por título Mexicanos Eminentes, una biografía de su mentor, de su maestro, de su gurú, de don Daniel Cosío Villegas, y lo intitula Don Daniel, el profeta. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, igual que Zacarías, igual que Juan el Bautista, Daniel fue un profeta, igual que Elías fue un profeta. Pero además porque don Daniel era un profeta, escribió un ensayo bajo el título La crisis de México. La crisis de México. Y dice que los objetivos de la Revolución Mexicana se han ido todos al traste: reforma política, reforma agraria, el tema obrero. Todo esto se ha ido al traste, dice don Daniel, por un factor fundamental que como un cáncer con metástasis ha afectado y corroído el ser nacional: la corrupción. Si hay algo brutalmente contrario al bien común es la corrupción, porque el corrupto busca y antepone su bien individual al bien social, al bien común. Y por lo tanto, es la corrupción la que en buena medida, pienso yo, ha impedido que multipliquemos el saber, el tener y el poder entre todos nosotros, mexicanas y mexicanos. Si lo que sé, lo que tengo y lo que puedo, lo juzgo tan bueno, es decir, el bien, ¿por qué no multiplicarlo? ¿Por qué no hacer del bien común el más común de los bienes? Hoy celebramos, ustedes lo saben muy bien, la fiesta de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, como ustedes saben, fue un pensador eximio. Le llamaron el doctor angélico, porque prácticamente su pensamiento, la altura de su pensamiento, se rozaba con los ángeles de
Pues hoy celebramos la fiesta de Tomás de Aquino, el doctor angélico, un pensador del siglo XIII, enclavado en la Edad Media, aquella a la que solo los ignorantes le llaman el oscurantismo, porque no hay mayor oscurantismo que el propio de la ignorancia. Tomás de Aquino señaló: bonum est diffusivum sui. El bien es de suyo difusivo. Tenemos que difundir el bien, porque si lo que yo sé, lo que yo tengo y lo que yo puedo, es decir, aquello que me corresponde en el saber, en el tener y en el poder, lo juzgo tan bueno, ¿por qué no multiplicarlo? ¿Por qué no difundirlo? Bonus diffusivum sui. Bonum est diffusivum sui. Tomás de Aquino. Sin embargo, parece que lo que hemos multiplicado en México son los males, como decía el maestro Cosío Villegas. ¿Y por qué el profeta? ¿Por qué ese opúsculo que señala que la corrupción está en la raíz de todos los males pasados, presentes y futuros que han aquejado a México y que lo tienen postrado en la ignorancia, en la pobreza, en el desamparo, porque tenemos Méxicos totalmente disímbolos y desiguales entre el norte productivo, que puede estar allá a nivel industrial en Nuevo León, o el campo productivo del Bajío, en Guanajuato, por ejemplo, frente a Chiapas, frente a Oaxaca, frente a la pobreza de nuestros indígenas en la Sierra Norte de Puebla, que siguen siendo pobres y que han pasado gobiernos de un tipo y de otro, de un color o de otro, y después de 100 años de concluida la G7, 103 años después, casi 104, tenemos datos del INEGI y del Coneval que establecen que el 53.8% de la población en México, 53.8% de la población en este país vive en pobreza. Eso clama al cielo en términos de justicia social y de bien común. ¿Cómo es posible que después de 103 años de concluida la gesta revolucionaria tengamos en México pobres? Tengamos en México niñas y niños que no tienen que comer esta tarde, esta noche, que si llueve, se les viene abajo el techo, que sus padres viven en la pobreza y la heredaron de sus padres y de sus padres y de los padres de sus padres, de sus padres, de sus padres. Esto clama al cielo. Y en ese sentido, Manuel Gómez Morín en 1939, cuando fundó el Partido Acción Nacional, hablando de males comunes, decía que había dos tipos de males, inevitables y evitables. Inevitables, un terremoto, un cataclismo, un tsunami, una luz que se desprende de una montaña y con lodo tapa un pueblo completo. Esos son males de alguna manera inevitables. Pero males evitables, pobreza, la injusticia, la ignorancia. Eso exige que todos nos comprometamos en la gestión del bien común, porque como diría Konrad Adenauer, el padre de la fundación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, la política es la gestión del bien común. Es demasiado importante como para dejársela a los políticos. La política es demasiado importante para dejárselas a los políticos, porque la política es la gestión de la justicia social y del bien común. Y si revisamos el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, estamos verdaderamente en una situación muy angustiosa como nación. Y recrudecida esta situación de pobreza, de ignorancia, de marginación, de lo que el Papa Francisco llama el descarte. El descarte, los descartados de esta vida, los descartados de este mundo, los que no tienen acceso a comida, a vestido, a sustento, a un empleo digno, los que se tienen que ir a Estados Unidos para que los pisoteen los WASPs, los White Anglo-Saxon Puritans, como Trump, que no tienen perdón de Dios porque tampoco tienen progenitora. Pero de inicio la responsabilidad, la primera responsabilidad de gestionar condiciones de bien común en México, para hacer del bien común el más común de los bienes para toda mexicana, todo mexicano, todos los mexicanos, cada mexicano, cada mexicana, todas las mexicanas y mexicanos, es de México, es de nosotros, y es una corresponsabilidad gobierno, sociedad, sociedad, gobierno. No solo es el gobierno, ustedes y yo somos corresponsables de la gestión del bien común, por aquello que decía Konrad Adenauer.
política es demasiado importante como para dejársela a los políticos, y la política es el arte de la gestión del bien común, es el arte de la gestión del bien público, como lo llamaba Jean Daban. Así pues, entonces, ahí tenemos un enorme reto, ustedes y yo, un reto ético, un reto impostergable, un reto que nos interpela para que podamos ser agentes de justicia social y de bien común en el entorno en el que nos encontramos, justamente donde vivimos. Porque como dice Cristina Pacheco, esta periodista admirable, aquí nos tocó vivir. Y por lo tanto, el bien común exige una administración responsable de los bienes que tenemos. Eso exige el bien común, una administración responsable de los bienes que tenemos. Porque como diría el propio Tomás de Aquino, si uno debe cuidar de lo que es propio, con mayor razón debe cuidar de lo que es ajeno. Y por lo tanto tenemos dos tipos de bienes, materiales y espirituales. Porque no solo somos materia, ni solo somos ángeles espirituales, criaturas puramente espirituales, sino somos una unidad substancial de cuerpo y espíritu. Somos materia y espíritu en una unidad perfecta que solo se rompe con la muerte. Y por lo tanto, debemos tener esta doble dimensión en la consideración de los bienes, atendiendo a nuestra naturaleza humana unitaria, corpóreo-espiritual. Acceso y administración responsable de bienes materiales y también de bienes espirituales. Y al mismo tiempo podríamos clasificar a los propios bienes en dos tipos, físicos o intangibles, o tangibles, y bienes intangibles. Dentro de los bienes físicos encontraremos las cosas tangibles, los medios de producción, el dinero, el alimento, el vestido, la casa. Y dentro de los bienes intangibles, la educación, el esparcimiento, el acceso a la cultura, el acceso a oportunidades equivalentes en la vida. Y finalmente, como somos unitarios, estas distinciones entre bienes físicos y bienes intangibles, pues es solo una distinción académica o intelectual, porque al final lo más físico resulta espiritual y lo más espiritual tiene una dimensión tangible o física, porque somos unidades, somos perfectas unidades corpóreo-espirituales. Por lo tanto, esta distinción es más bien académica, es más bien intelectual, porque aún cualquier bien físico tiene una dimensión espiritual, así como cualquier bien intangible tiene una dimensión física. Doy ejemplos. Bien físico, la comida, la bebida. Pues la comida y la bebida no solamente satisfacen una necesidad física de supervivencia, sino además, en el caso de los seres humanos, podemos distinguir entre una variedad de platillos. Tenemos chefs que se dedican a elaborar recetas de cocina. Tenemos así el mole exquisito poblano, o tenemos también así los chiles en nogada, que se dicen en su receta original fueron confeccionados por las monjas de claustros en el estado de Puebla. Y entonces al chile en nogada, capeado o sin capear, se le agrega la nogada, el chile verde, se le agrega la nogada, a base desde luego de nuez, y luego se le salpica con unos gránulos de granada. Y así, esto que es material, de pronto parece que le dio gran satisfacción al emperador Agustín de Iturbide y lo asoció a la independencia de México, a los colores de nuestra enseña patria, de la bandera nacional. Ya estamos en otra dimensión. Lo que era de pronto, además hay algo particular entre todos los seres humanos que nos diferencia de otras criaturas, incluyendo los animales o bestias. Cuando yo era niño,
Me levantaban por allá a las 5 de la mañana para irme a ordeñar las vacas ahí en el pueblo donde nació mi madre, nació mi abuela y me bautizaron, Santa Inés, Michoacán. Santa Inés, Michoacán. Tiene nombre de una gran santa, una de las primeras santas de la cristiandad, que murió justamente en tiempos previos al reconocimiento del cristianismo por parte del emperador. Y en ese sentido, del emperador romano, fue precisamente una de las primeras mártires, Santa Inés. Pues bien, pues me levantaba yo a deshoras de la madrugada, a las 5 de la mañana, para ir justamente a ordeñar las vacas. Y de pronto, ¿qué sucedía? Ordeñaba uno a la vaca. En aquella época todavía no había máquinas ordeñadoras. Yo sé que ustedes son generación Timbiriche o RBD. Yo soy más bien generación Rolling Stone. Así es que ya medio veterano, no había todavía Mactura por la intervención del ser humano. Y mis maravillosas tías hacían unos quesos de bola exquisitos, frescos. Y luego a alguien más le daba otra transformación y era una adobera. O se le llamaba queso de Cotija por la población más cercana a Santa Inés, Tacátzcuaro de un lado, Cotija del otro. No tienen ustedes una idea. ¿Y qué sucedía? Que yo constataba pues que las vacas ahí estaban comiendo su pastura mientras las ordeñábamos, pero ellas no habían decidido libremente reunirse para compartir la pastura. Los seres humanos somos la única especie de la creación que con este sentido societario o gregario se reúne alrededor de la mesa para compartir el pan, para compartir el vino, y que puede distinguir un Cabernet Sauvignon de un Merlot, o puedes distinguir un Cabernet de un Merlot de una uva Carmener, sabiendo de antemano que la cepa Carmener se extinguió de Europa por virtud de una plaga, pero que llegó entreverada en otras vides al continente americano, y la cordillera de los Andes naturalmente la protegió de la expansión de la plaga, y por lo tanto, si ustedes van hoy en día y compran una botella de vino Carmener, solamente serán chilenas, porque la cordillera de los Andes protegió la cepa Carmener de su extinción. Esto es profundamente espiritual en un vino físico o material. Y solo los seres humanos nos reunimos para celebrar la vida, un cumpleaños, un santo, un aniversario, para compartir algo tan físico como la comida, pero tan espiritual como la comida. Lo más físico tiene una dimensión que se eleva al cielo en el caso del ser humano. Por eso privar a alguien de esto, que alguien no tenga a esto acceso, simple y sencillamente porque tuvo la mala fortuna de nacer en la Sierra Norte de Puebla, de la que fue gobernador el impresentable de Manuel Bartlett. Fue gobernador 6 años. Yo quisiera preguntarle al titular de la Comisión Federal de Electricidad qué hizo en concreto, no rollos, no discursos, qué hizo en concreto por mejorar la condición de vida de los poblanos y poblanas en la Sierra Norte de Puebla, donde siguen miserables, sin acceso a los bienes físicos más elementales. Pero aún lo más intangible, lo más espiritual, como puede ser, por ejemplo, la música, de pronto se ejecuta con instrumentos. Algo tan intangible, tan espiritual como puede ser la música de este compositor del barroco alemán, Johann Sebastian Bach. De pronto, ustedes escuchan alguno de sus conciertos para violonchelo, interpretados por el más grande chelista de la historia de México, don Carlos Prieto, el maestro Carlos Prieto, al nivel de Pablo Casals, por ejemplo, y que utiliza algo físico, su violonchelo, sus manos, para producir algo intangible, la música. Así es que lo más físico tiene connotaciones espirituales y lo más espiritual connotaciones físicas. Por lo tanto, el bien común exige condiciones materiales y espirituales. Ambas.
que permitan y favorezcan el desarrollo pleno y armónico de los seres humanos en la sociedad. Por ahí alguien se preguntaba cuando murió Steve Jobs, ¿cuál hubiera sido la suerte del fundador de Apple? Justamente de Apple. ¿Cuál hubiera sido la suerte de la fundación del fundador de Apple? Si en vez de haber nacido en el sur de California, hubiera nacido en Oaxaca o en Chiapas, solo hablando tzetzil o tzotzal. Este país es un país profunda, grotesca y groseramente injusto, porque no todo el mundo tiene la misma plataforma de despegue en la vida. Deberíamos tener todos una plataforma común de despegue en la vida. Aquí tienen ustedes precisamente Apple, Mac, el fundador de Apple, Steve Jobs. ¿Cuál hubiera sido su suerte si en vez de nacer en el sur de California, hubiera nacido en el Estado de México? Hubiera nacido allá, en una sierra perdida, solamente hablando alguna lengua nativa de una comunidad otomí mexicana. De tal manera que mucho tenemos que hacer ustedes y yo para igualar el terreno de juego. No se trata de que todos estemos igual de fregados, perdonen ustedes la expresión, con todo respeto, no se trata de generar una lucha encarnizada entre fifís y gallos. Eso es un despropósito. Eso no lo hace un jefe de Estado. Jamás lo debe hacer un jefe de Estado. Un jefe de Estado debe ser jefe para todos los que componemos ese Estado. Debe ser un líder para todos los que integramos esa nación. Nada de dividir entre chairos y fifís a unos y a otros, porque finalmente unos y otros somos personas humanas y estamos todos comprometidos por la gestión del bien común. Y hay empresarias y empresarios en este país a los que se les pudiera atribuir el mote de fifís, que con su trabajo, con su esfuerzo, con su empeño, han dado trabajo y siguen dando empleo a miles de personas, a millones de personas en este país, para cuidar de sí mismas y de sus familias. Ese tipo de divisiones son perversas. Todos somos mexicanos y mexicanas. Perdimos un siglo y por eso estamos tan atrasados en tantos temas. Un siglo, el siglo XIX, en luchas, en pleitos intestinos entre centralistas y federalistas, entre conservadores y liberales, entre monárquicos y republicanos. Se nos fue todo el siglo XIX, desde prácticamente el 27 de septiembre de 1821, que don Agustín de Iturbide ingresara a la capital mexicana al frente del ejército trigarante para consumar la independencia. Un siglo completo desperdiciado en puros pleitos intestinos entre unos y otros, sin entender, tenemos algo en común. Y esto que tenemos en común, además de la naturaleza que nos hermana, por ser personas humanas todos y todas, es el de ser mexicanas y mexicanos. Luego entonces, ahí es donde opera el bien común, donde se hace el bien común el más común de los bienes cuando abraza a todos sin distingo, a todos por igual. Y las políticas públicas gubernamentales en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y en los tres poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, deberían ir en esa dirección, crear condiciones crecientes de bien común para todos los mexicanos, todas las mexicanas. Y así nos vamos un poco más adelante, incluso un bien tan espiritual como puede ser un sacramento. La palabra sacramento, como ustedes saben, viene del latín sacramentum, que significa signo sensible de la gracia de Dios en nosotros. Eso significa la palabra sacramentum, signo sensible de la gracia de Dios en nosotros. Signo sensible, es decir, es un bien físico, tangible. La hostia es un bien físico, es un bien tangible. Cuando a alguien se le bautiza con agua, pero es un signo sensible de algo espiritual, de la gracia de Dios en nosotros,
de la gracia de Dios que opera en ustedes y en mí cuando nos postramos de rodillas frente a Dios, porque quien se postra de rodillas frente a Dios debe estar siempre de pie delante de los hombres. Y así, en esta misma vertiente de la administración responsable de los bienes, todos los bienes son fuente de libertad y fuente de responsabilidad. Los bienes son fuente de libertad para la persona, porque el que yo tenga recursos, por ejemplo, derivados de los ahorros de mi trabajo, es fuente de libertad porque me puedo ir de viaje. Ahora no, pero si Dios quiere, cuando pase esto del coronavirus y todos estemos debidamente vacunados, el tener conocimientos sobre los vinos a elegir, sobre las cepas, por ejemplo, es fuente de libertad, porque el conocimiento como un bien es fuente de libertad porque me permite elegir entre distintas bebidas, la de mi preferencia, y saber qué hay detrás de lo que me estoy bebiendo. Los bienes son fuente de libertad. Son fuente de libertad porque el conocimiento de la ingeniería mecánica le permite a un ingeniero resolver problemas de esa naturaleza. Es fuente de libertad porque a una ingeniera o a un ingeniero civil le permite construir un puente o una presa que no se va a desfondar. Los bienes son fuente de libertad porque finalmente le posibilitan a la persona humana su realización plena dentro de la comunidad social. Pero también son fuente de responsabilidad para con la sociedad. Son un deber, no solo un derecho, sino también un deber, porque al que más se le ha dado, más se le va a pedir. Y por eso son fuente de responsabilidad. Porque yo te di un denario, y ese denario por miedo fuiste y lo guardaste en el banco, siervo ingrato. Mientras que aquel al que le di un solo denario también regresó con 5, y el otro con 10, y el otro con 100, porque al que más tiene, más se le va a exigir. Como decía aquel gran amigo de Teresa de Ávila, de esta gran santa de la Ilustración española, decía Juan de la Cruz, en la tarde de la vida se os examinará en el amor. A la tarde de la vida se os examinará en el amor. ¿Cuánto diste a tu sociedad? ¿Cumpliste o no cumpliste con tu deber? Y a eso precisamente nos llama ni más ni menos que el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Toda la encíclica es un llamado al bien común y a la justicia social. Toda su encíclica es una invitación, un llamado a cumplir con nuestra responsabilidad, con nuestro deber de ser hacedores de justicia social y de bien común. Y esto acusa, desde luego, una dimensión ética de los propios bienes, una responsabilidad ética de los bienes que nos son entregados. Por virtud de nuestra comunidad de naturaleza, por el derecho a una vida digna, porque la justicia, como diría don Efraín González Morfín, cuando en este país se celebraban elecciones en las que los árbitros, las reglas del juego, los abanderados y el resultado estaban predeterminados por un partido político que manejaba la elección desde la Secretaría de Gobernación. Cuando don Efraín González Morfín me dio clases en la Universidad Iberoamericana, claramente señalaba que la justicia es lo que ajusta. Si yo, Carlos García Fernández, me pongo un pantalón talla 40, se me va a caer, porque no me ajusta. Sí, porque soy talla 33. ¿Qué es la justicia? Lo que ajusta según lo que se le debe a cada quien según su derecho. Dar a cada quien lo suyo según su derecho es la justicia, o como la definía Ulpiano en la antigüedad romana, la constante y perpetua. Porque no estaba yo preparado, pero la compañía de internet me dio el pretexto perfecto para poder explicar lo que es justicia en términos de lo que se ajusta y lo que no se ajusta a lo convenido, a lo pactado. Decían los antiguos pacta sunt servanda. Los pactos, la palabra empeñada debe servirse, debe cumplirse. Decían que mi abuelo allá en Santa Inés, Michoacán, no sabía leer ni escribir. Pero Chema
un hombre de palabra porque se ajustaba a lo convenido. Era un hombre que cumplía la palabra empeñada, se ajustaba a ella. ¿Por qué? Porque era justo. No sabía leer ni escribir, pero como decía Facundo Cabral, no sé leer ni sé escribir, pero atención, yo sé de mí. No sé sumar ni sé restar, pero atención, conozco el mar y a una mujer conozco. ¿Para qué más? En fin, la desconexión, por lo visto, también medio me desconectó de esta dinámica y me conectó en otra, pero retomo la dinámica anterior. Justicia y bien común como dimensión ética de los bienes. Justicia porque implica o exige ajustarnos a lo comprometido. Pacta sunt servanda. Los pactos, la palabra empeñada debe cumplirse. El bien común, hacer del bien común el más común de los bienes, es una dimensión ética de todos los bienes. Y desde luego el reconocimiento del destino universal de los bienes. Que lo que tenemos, lo tenemos para todos, para el servicio de todos. Como decía el gran Ignacio de Loyola, de cuyos egregios jesuitas fui alumno muchos años hasta que la Compañía de Jesús perdió el rumbo con el cierre del Instituto Patria, donde yo estudiaba la primaria, y todo el desajuste que se dio cuando abrazaron causas que no eran las que hubieran gustado a Ignacio de Loyola. Decía el buen Ignacio de Loyola, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Y ese es el sentido del destino universal de los bienes. El poner no solo los bienes materiales, sino lo que sé, el poder que tengo, las influencias, mis conocimientos, mi experiencia, mi energía, mi trabajo, mi dedicación, mi entusiasmo, mi convicción al servicio de los demás. Destino universal de los bienes. Concluyo para dejar un breve espacio para algún comentario, alguna pregunta o respuesta por parte de ustedes. El bien común finalmente se puede introducir, se puede permear con nuestra acción en distintos ámbitos, en la vida diaria, para aterrizarlo, para cristalizarlo, para bajarlo a nivel de cancha, para que no quede solamente en un gran principio de la doctrina social, específicamente de la doctrina social cristiana, sino que sea una labor cotidiana. Decía San Benito, el fundador de la orden de los benedictinos, ora et labora, ora et labora, ora y trabaja, ora y trabaja, ora y trabaja. Trabaja en el bien común, trabaja todos los días en crear condiciones materiales y espirituales para el bienestar y el bien ser de quienes van contigo por el camino. Y en ese sentido, entonces, hay que tener la imaginación para cristalizar, para aterrizar el bien común y sus exigencias en la vida diaria, a partir de distintos ámbitos de acción. Puede ser la política, pero también puede ser en la empresa, puede ser en la comunidad en la que vivo, puede ser en la escuela de mis hijos o en la escuela de la que yo soy profesor o maestro, maestra o profesora. Ahí en mi entorno, ahí donde vivía Cristina Pacheco que me tocó vivir, es ahí donde tengo yo distintos ámbitos para la acción concreta, en la vida diaria, para aterrizar y cristalizar el bien común y sus propias exigencias. Y en ello, desde luego, ustedes tienen la palabra. Y así, en ese sentido, pues yo les recomiendo y los conmino a leer con especial entusiasmo la encíclica del Papa Francisco, porque es una encíclica que nos exige acciones concretas de bien común y de justicia social. Acciones concretas de bien común y de justicia social. Desde luego tienen ustedes ahora la palabra. Muchas gracias. Gracias, profesor, licenciado Carlos, por esta ponencia, como lo han expresado, tan importante, tan profunda y también tan, tan comprensible. Tenemos algunas preguntas que pues ya se han ido respondiendo, esta última de lo que usted hablaba y del cual también respondía a lo que decía Rosy Pérez,
desde su experiencia, ¿cuáles son o serían las líneas a seguir como laicos cristianos para el logro de ese genuino bien común en todos los campos educativos, sociales o alimentarios? Y también pues se respondió a la pregunta de José Luis Flores, que decía ¿qué integra y armoniza para alcanzar el bien común cuando unos pocos gozan de trabajo, empleo seguro y digno y la gran mayoría no? Usted nos hablaba de cómo es que hay mucha distinción en nuestra sociedad en todos estos aspectos, porque también hay corrupción. Y en México pues se han ido difundiendo los males y lo que tenemos que hacer es ir difundiendo los bienes. Así es, Padre Eugenio. Finalmente una pregunta final que hacían ahí. Dice, ¿cómo afrontar las diferentes interpretaciones del bien o bienes en una sociedad con tanta pluralidad de interpretaciones? Pues esto es lo que tenemos. Gracias, Padre Eugenio. Sí, y muchas gracias a quienes han pues escuchado pacientemente esta presentación y a quienes además han tenido la generosidad de hacer estas preguntas. Yo diría, por ejemplo, respecto de quien hizo esta pregunta muy pertinente, comentario a propósito de las empresas, que debemos tener tanta empresa cuanto sea posible. Tanta empresa cuanto sea posible. Tanto gobierno cuanto sea indispensable. Es decir, entre más empresas haya en México, más empresarias y empresarios, emprendedoras y emprendedores, más florecerá la riqueza y habrá que buscar que esta riqueza se reparta con equidad y con justicia, a través de oportunidades laborales, a través de un sueldo justo, que no es el mínimo, porque nadie puede vivir ni sobrevivir con el mínimo. Luego entonces hay que buscar un sueldo justo, que no es el mínimo. Más oportunidades habrá de capacitación para quienes no la tienen, de crecer como personas y de crecer eventualmente como empresarias y empresarios a través de empresas semilla. Y en ese sentido, pues es fundamental que se multipliquen las empresas en México y que el gobierno sea un verdadero aliado de los empresarios y de sus empresas, de las empresarias y de sus unidades empresariales. Necesitamos que haya empresas porque las empresas privadas producen riqueza, pero el gobierno garantice que esta competencia que se dé entre las empresas sea justa, equitativa. Para eso necesitamos instituciones como las que el presidente López Obrador quiere de un plumazo borrar, como una Comisión Federal de Competencia Económica que asegure en favor del bien común de la sociedad que todas las empresas concurran al mercado y puedan competir en condiciones equitativas. Y para ello se requiere de algo que el presidente Fox en su momento hizo muy bien y que fue apuntalar regulación de calidad. Entendía muy bien el presidente Fox que era fundamental para que hubiera competencia sana y equitativa, que hubiera reglas del juego que emparejaran el terreno de juego para que todos los competidores, empresarias y empresarios, pudieran concurrir al mercado en condiciones de una regulación que emparejara las asimetrías que el mercado por sí mismo, a través de su mano invisible, no puede garantizar. Ante la mano invisible del mercado, la mano visible del regulador, del gobierno que produciendo regulación de calidad emparejara en el terreno de juego las condiciones para que hubiera una concurrencia de los actores económicos justa y en términos del bien para beneficio de la sociedad. Luego entonces, en resumen, Padre Eugenio, necesitamos más empresas y más empresarios en México. Y necesitamos empresas, como diría mi amigo don Lorenzo Servirge, este hombre que murió a los casi 100 años, fundador de la empresa Bimbo,
una empresa de clase mundial. Me decía don Lorenzo, mira Carlos, necesitamos empresas ricas de empresarios austeros, empresas ricas de empresarios disciplinados, empresas ricas para sus trabajadores, empresas ricas para sus empleados, empresas ricas por la calidad de bienes y servicios que presentan a la sociedad. Y por lo tanto, concluía él, necesitamos empresas altamente productivas, plenamente humanas, socialmente responsables. Esa era la frase del fundador de la más grande panificadora de este planeta, Bimbo. Empresas altamente productivas, plenamente humanas, social y ecológicamente responsables. Esto por un lado, y por eso, Padre Eugenio, amigos y amigas, el gobierno actual del presidente López Obrador, a través de la secretaria Tatiana Cloutier, debería estar trabajando infatigablemente, mañana, tarde y noche, domingos, sábados y días festivos, en apuntalar, en apoyar subsidiariamente a empresas y empresarios, empresas y empresarias que en estos momentos están a punto de sucumbir por las condiciones adversas del coronavirus, a fin de mantenerlas por encima de la línea de flotación de manera transitoria, de tal suerte que cuando termine esta pandemia, las empresas puedan correr por su propia suerte con el riesgo y la aventura propio de quien emprende, de quien es un emprendedor. Así es que eso por un lado. Y por otro lado, alguien señalaba, ¿cómo lograr condiciones de bien común? Una pregunta también muy interesante, muy interesante. Cuando hay tal asimetría de opiniones, cuando los puntos de vista pueden ser tan disímbolos. Bien, pues es el arte maravilloso de la democracia que en México descubrimos hasta el año 2000. Porque incluso José Vasconcelos en su campaña a la presidencia de la República se lamentaba en su propia autobiografía de cómo cínicamente el gobierno de Plutarco Elías Calles daba a conocer los resultados de la elección que favorecían al candidato oficial Pascual Ortiz Rubio en 1929, cuando en la Ciudad de México y en todo el país todavía los electores estaban depositando su voto en las urnas. Los resultados que daban el triunfo a Pascual Ortiz Rubio se daban a conocer en Nueva York por el gobierno de Calles, favoreciendo a Ortiz Rubio cuando la gente estaba depositando su voto. Fraude, corrupción electoral, la corrupción a la que don Daniel, entre otros muchos modos de corrupción, hacía alusión. Luego entonces, ¿qué es lo que galvaniza finalmente la búsqueda de condiciones de bien común para hacer del bien común el más común de los bienes? La democracia, la democracia, la democracia. Que por cierto, pues en el lejano año, si no me equivoco, de 1325, ya los distintos terratenientes alrededor del rey Juan sin tierra en Inglaterra, a través de un ejercicio democrático, le exigían respeto a los derechos humanos fundamentales y límites al poder político. De tal manera que en México debemos vivir en democracia, porque la democracia, decía por ahí Winston Churchill, es la obligación y la responsabilidad de inclinarse de cuando en cuando ante la opinión de los demás. Eso decía el gran estadista, premio Nobel de Literatura y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill. La democracia es la obligación y la responsabilidad de inclinarse de cuando en cuando frente a la opinión de los demás, entendiendo que podemos construir entre todos el bien común para hacer del bien común el más común de los bienes si nos logramos poner de acuerdo en democracia, lo cual significa que la mayoría dictamina, la mayoría decide, pero las minorías son también respetadas y tomadas en consideración. Porque como lo escribe por ahí un politólogo francés en una obra intitulada La República explicada a mi hija, los verdaderos regímenes democráticos se llama Régis Debray, Régis Debray el autor. Es una obra muy pequeña publicada por el Fondo de Cultura Económica. La democracia explicada a mi hija.
Es un diálogo entre este gran politólogo francés, Regis Debray, y su hija. Y la hija le pregunta, oye papá, ¿la democracia solo exige el respeto al derecho de voto? Y él le dice, esa es condición necesaria, pero no suficiente de una vida democrática, hija. La vida democrática exige también que las minorías sean respetadas por las mayorías. Y esto habría que recordárselo al presidente López Obrador, que las minorías también tenemos acomodo dentro de la nación mexicana, porque somos igualmente mexicanas y mexicanos, y él gobierna para todos. Gracias, padre, gracias a quienes hicieron esta interpelación. Pues muchas gracias. Antes de terminar, de despedirnos, pues me quedo con esta parte de que todos estamos comprometidos para gestionar el bien común. Y quisiera pues también que escucháramos al padre Rogelio, que nos quiere dar un saludo. Muchas gracias. Sí. Y nada más un último apunte muy rápido, padre Rogelio, si me permite, los recomiendo la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Y nada más leo, perdón la interrupción, y con esto concluyo, el parágrafo 17 de la encíclica. Cuidar el mundo que nos rodea, y contiene, es cuidarnos a nosotros mismos, dice el Papa. Pero necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. Ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito rápido. Frecuentemente las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas, disfrazando de nacionalidad lo que son solo intereses particulares. En esta cultura que estamos gestando, vacía, inmediatista y sin un proyecto común, es previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. Debemos cuidar la casa común y constituirnos en un nosotros. Gracias. Gracias, licenciado, por su aporte. Oiga, don Carlos, bueno, muchas gracias. Les saludo con afecto. Soy el padre Rogelio Narváez. Vengo de camino y he Hola, padre, buenas noches. Interés todo lo que nos ha compartido. Gracias, buenas noches. Le comunicaba al Consejo Nacional de Laicos y a la Universidad Pontificia de México que nos han deleitado realmente con los que han expuesto. Y yo les escribía, nos han enviado puro liga mayorista y algunos que son Salón de la Fama. En realidad, valoro mucho todos los contenidos. La verdad es que este tema del bien común, yo sé que el compendio de la doctrina social de la Iglesia es un compendio, no es un tomo que desarrolle de forma prolija cada tema, pero considero, y es mi apreciación, que ese tema del bien común es de los que está más reducidito dentro del compendio. Por ello, lo que usted nos ha expuesto, la verdad es que es muy valioso, desde la misma definición de bien, hablar del bien ontológico, del bien moral, hablar de ese elemento común propio de nuestros seres humanos, donde todos tenemos elementos que deben ser respetados y que si gana la humanidad, gana cada ser humano. Hoy creo que un elemento propio del bien común que tenemos que buscar es ese valorar lo que la mujer realiza, porque no hay auténtico bien común si falta el 50%, hablando en términos demasiado precisos de lo que significa la humanidad. Entonces creo que ese bien común habla acerca de valorar a cada uno de los que formamos esta humanidad, y qué bueno que estamos aquí todos. También, bueno, le pregunté a su suegra si usted era yerno consentido y decía que le preguntáramos a ella, y pues sí, es el yerno consentido de Santa Inés,
el ciudadano también, el destacado. La verdad es que le reconocemos, le valoramos y pues vamos construyendo esta nación. Por ahí, en estos temas políticos que hoy son tan profusos, alguien definía la política como la búsqueda de conseguir los intereses individuales disfrazándolos de intereses comunes. Creo que todo lo que nos ha expuesto nos debe ayudar a distinguir lo que es el interés particular, aunque sea de un grupo, del bien común auténtico para nuestro país. Realmente mil gracias, Dios le bendiga, agradezco al Padre Eugenio, mi hermano, la moderación, como moderador que ha estado, también obviamente a la hermana Delia, a Areli, que han estado también para dar el soporte. Mil gracias por todo y pues a los que nos estamos conectando, nos vemos el próximo lunes, primero Dios. Mil gracias, don Carlos, nuevamente, que el Señor le bendiga y que en usted haya una bendición también para muchas personas. Gracias por todo. Muchas gracias, Padre Rogelio. Le aprecio muchísimo sus generosas, muy generosas palabras, su bonomía como secretario ejecutivo que usted es de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Para mí es un honor encontrarme esta tarde con usted, con el Padre Eugenio, con todas y todos ustedes que han hecho este ejercicio posible. Muchas gracias, que Dios los bendiga, síganse cuidando, cuiden a sus familias y gracias de verdad por este privilegio y esta oportunidad que me han brindado. Mi amigo Víctor Chávez de la Universidad Pontificia de México, que fue quien me invitó directamente. Que Dios los bendiga y la Virgen los cuide y les agradezco de todo corazón esta oportunidad y este privilegio de haber estado con ustedes esta tarde. Así es que pasemos de la reflexión a la acción, porque finalmente recuerden ustedes que obras son amores y no buenas razones, y el bien común se construye con obras. Muchas gracias, les mando un abrazo y muchas bendiciones para ustedes y los suyos.